continuar viendo, que son las quemaduras. Como repaso, nosotros habíamos visto esto, ¿no? De cómo se clasifica y cómo se mide el porcentaje de quemaduras en un niño, ¿sí? Y para repasar, recordemos algo sobre las quemaduras infantiles, es que a menor edad, mayor gravedad, ¿sí? Varía mucho el porcentaje se puede decir, de evaluación de quemaduras entre un niño y un adulto, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta siempre que en el área de la cabeza, cuando uno es bebé o es muy chiquito, ¿sí? O un niño pequeño de menor de 5 años, la cabeza generalmente es más grande que el cuerpo, o sea, desproporcionada con el resto del cuerpo. Entonces, por eso el porcentaje que abarca justamente las quemaduras en la cara y en la cabeza son mayores, ¿sí? Eh, Comparando entre un adulto y un niño, ¿no? Bueno, las zonas más frecuentes, como hablando de los accidentes más frecuentes de quemadura en los niños, esto ya se los había mencionado, son justamente en la parte de las extremidades superiores, o sea, todo lo que tiene que ver con las manos, los brazos, ¿sí? Y después las extremidades inferiores, que son lo que tiene que ver con los pies, las piernas y demás. En el tórax el porcentaje es más pequeño y en la cara y el cuello generalmente también es más pequeño. Digamos, cuando hablo de esto, hablo de incidencia, o sea, del porcentaje de quemaduras que son más frecuentes en los niños. ¿Por qué las manos? Porque los chicos tienden a tocar, ¿no? Uno por eso, por el contacto. Por el contacto, por eso el porcentaje es superior, todo lo que tiene que ver con los miembros inferiores. Y también porque generalmente cuando se vuelcan algún líquido caliente, primero extendieron el brazo, ¿sí? Y es como uno de los principales lugares de exposición. Después los pies y las piernas también por este mismo motivo, porque cuando se derraman algo, es como que las extremidades están más expuestas. El tórax, bueno, y el abdomen es el lugar menos frecuente, ya porque generalmente este tipo de quemaduras es más grave, ¿sí? Entonces, esto para repasar, ¿sí? Esto igual yo ya se los había mostrado, pero se los vuelvo a mostrar. Este es un tipo de quemadura, un pobrecito chiquito se quemó la cara, el cuerpo, el tórax, los bracitos, ¿sí? Y como les vuelvo a repetir, menor edad, mayor gravedad, y también mayor edad, mayor gravedad. O sea, los mayores de 60 tienen como, se podría decir, el riesgo es el mismo que los menores de 2, ¿sí? Por eso es muy importante no solo cuidar a los niños, sino también a los adultos mayores con respecto a las quemaduras. Les muestro estas fotitos de quemadura. Esto ya lo habíamos visto. ¿Ahora te puedo comentar una anécdota personal? Sí, te escucho muy bajo, habla más fuerte. Hola, hola, ¿ahí me escucha bien? Sí, acerca el Hola. micrófono a tu boca, así se escucha bien. Sí, le decía que tuve una experiencia personal con mi hija planchándome el pelo, apoyé la planchita en la mesa y ella la agarró con sus manitos, justo donde está caliente, y se quemó la mano. Las dos Sí. manos se quemó. Así que bueno, es por lo que decía usted, por el tema de los porcentajes, que sí, que ellos tocan todo lo que no tienen. Fue un segundo. Sí. Claro, porque justamente cuando hay niños pequeños, los segundos pueden llegar a ser muy riesgosos. Por eso siempre hay que tener el hábito de utilizar las hornallas de atrás, que no queden los mangos de las sartenes expuestos, ¿sí? O los objetos calientes como la planchita o la plancha, o las tazas al borde de la mesa, y todas esas cosas que son los principales factores de quemadura, ¿no? Igual, repasando, ¿no? Volviendo a las quemaduras, digamos, los diferentes tipos de quemaduras, nosotros habíamos hablado de quemaduras químicas, ¿sí? Las que son con productos químicos como ácidos, ¿sí? Inclusive el cloro y otros productos, ¿sí? Que pueden llegar a ocasionar eh, quemaduras. También a través del frote y también las quemaduras eléctricas. Y después tenemos las quemaduras que son provocadas por insectos, como por ejemplo la medusa, ¿sí? Otro tipo de quemadura. Entonces, digamos, para cada tipo de quemadura y según la gravedad hay un tratamiento, ¿sí? Hay una forma y un protocolo de acción. Eso se los estoy repitiendo a modo de repaso, ¿no? Y por eso vamos a esta firmina,
¿qué es lo que nosotros vamos a verificar siempre y cuando venga un niño quemado? Lo primero es, a veces, es tener datos de cómo se ocasionó esa lesión, esa quemadura. Si el chico se tiró una taza de agua caliente, sí, el protocolo es uno, sí, que tiene que ver con un montón de cuestiones, más bien de prevenir las infecciones, la reposición de líquido, aliviar el dolor, ¿sí? Ver los parámetros vitales del niño, si está estable o no, si hay signos de deshidratación, ¿sí? Y un montón de otros cuidados que ahora los voy a mencionar. Pero cuando hablamos de quemaduras por un incendio, es otro tipo de complejidad y es otro la forma de acción y la forma de proceder. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿A qué voy con esto? Porque lo primero que nosotros tenemos que verificar, y esto es como, vieron que cuando hablamos nosotros del triángulo de valoración pediátrica y que hablamos del A, B, C, D, E, F, ¿sí? Acá lo vamos a aplicar otra vez en el paciente quemado, porque estas son las cosas que nosotros debemos verificar en el momento que entramos en contacto con un niño quemado, ¿no? Primero, vamos a verificar que la vía aérea, ¿sí? ¿Sí? Cuando hablamos de vía aérea, ¿de qué estamos hablando? De vías aéreas superiores, ¿sí? Estén, se puede decir, permeables. Cuando hablamos de permeable, de que no haya ningún tipo de obstrucción respiratoria. La obstrucción respiratoria puede ser por inflamación, ¿sí? O por la misma quemadura. Entonces, que puede llegar a obstruir la vía respiratoria. Esto puede llegar a pasar a que, en el caso de que el niño haya estado en un incendio, sí, que haya inhalado mucho humo caliente y encima monóxido de carbono, ¿sí? O que haya un edema de glotis producto de, digamos, de la inhalación de dióxido de carbono, ¿sí? Que es lo que suele ocurrir con los gases que se emanan en un incendio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Puede llegar a suceder que el niño esté con, como ya les dije, con las vías aéreas inflamadas o deprimidas, o con algún tipo de lesión o quemadura que impida que haya un buen ingreso de aire, ingreso y egreso, ¿sí? Que el intercambio gaseoso no sea eficaz. Entonces, lo primero que nosotros vamos a verificar justamente tiene que ver con las vías aéreas. Cuando verificamos las vías aéreas, que ahora lo vamos a ver en una fotito, hay que verificar que dentro de la mucosa, de la narina, y también vamos a examinar la orofaringe, ¿sí? La zona de, digamos, de más atrás de la boca, para ver si hay presencia de hollín o si hay quemaduras o si hay algún tipo de lesión. Porque según esta valoración también se va a proceder a entubar o no. Pero como primera medida, si el chico es víctima de un incendio y viene quemado, ¿sí? Lo que primero que vamos a hacer es asegurarnos la vía aérea como colocando una máscara al 100%, con oxígeno al 100%, con reservorio. ¿Sí? Que es esta mascarita que tiene una bolsa, ¿sí? Y esa se la vamos a colocar. Si el rostro está quemado, se lo colocamos igual, ¿sí? ¿Sí? Tratamos de ocasionar el menor daño posible, ¿sí? En el tejido, pero hay que colocar el oxígeno. ¿Por qué? Porque lo más probable es que esta persona, además de estar quemada, esté intoxicada con monóxido de carbono, entonces se debe compensar esta complicación, ¿sí? Entonces, el A y el B tienen que ver con qué, justamente con el intercambio gaseoso, con la ventilación, ¿sí? Con la vía aérea, y también en la primera parte aparece el control, dice vía aérea con control de columna cervical, ¿sí? Lo que hay que también es ver justamente si hay algún tipo de otro tipo de lesión, ¿sí? Por lo que se va a tratar de hacer es que haya extensión, ¿sí? Y si es necesario algún tipo de dispositivo para mantener la extensión, se va a utilizar, ¿sí? Ahora, también lo que nosotros vamos a verificar es la circulación. Cuando hablamos de circulación, hablamos también de parámetros vitales, o sea, controlar que la tensión arterial, ¿sí? La perfusión tisular. ¿Se acuerdan que yo en algún momento les había explicado lo que es el llenado tisular? Y vamos a verificar en las zonas que no esté quemada si hay llenado capilar, ¿sí? Para ver cómo está la perfusión, cómo está la irrigación, ¿sí? Y, digamos, lo que tiene que ver con circulación, tiene que ver con los parámetros vitales como la frecuencia cardíaca, tensión arterial, ¿sí? Y, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte vital. Entonces, dentro de eso, ¡ay, se me fue! Acá está. Bueno,
Otra cosa que vamos a verificar en el niño quemado, ni bien llega, es el déficit neurológico. Porque si un niño viene con déficit neurológico, es probablemente por la intoxicación con monóxido de carbono, ¿no? O otro de los factores por el cual puede llegar a venir con deterioro neurológico es por la pérdida de líquidos a través de las ampollas y las quemaduras, ¿sí? Por eso es muy importante que encima este análisis nosotros lo tenemos que hacer a simple vista, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer este tipo de valoración que yo estoy mencionando y casi en simultáneo tendríamos que estar colocándole un acceso venoso donde se pueda. ¿Mm? Cuando digo donde se pueda, es, digamos, en cualquier lugar donde tengamos la posibilidad de canalizar un vaso, ¿sí? Y en caso de que sea más complicado, va a necesitar una canalización central, que en ese caso se va a ocupar el médico, pero yo lo voy a asistir en el procedimiento del médico, ¿sí? Con la técnica estéril y todo lo demás, que dicho sea de paso lo voy a mencionar, que lo mencioné en clases anteriores, al chico quemado se lo debe apoyar en una sábana estéril, ¿sí? Que hay sábanas especialmente o campos estériles para apoyar al niño para prevenir las infecciones por contacto, ¿no? Bueno, volviendo al tema del deterioro sensorio, ¿sí? Vamos a verificar justamente eso, porque según también del deterioro sensorio, vamos a saber si necesitamos o no, algún tipo de intervención, o, por ejemplo, una expansión con fisiológico para la reposición de líquidos, o bicarbonato para revertir la acidosis producto de la deshidratación, o de la misma intoxicación con monóxido de carbono, o si necesita también tratamiento con cámara hiperbárica, ¿no? Eso para... Uy, se cayó mi perro de la escalera. Bueno, eso para tener en cuenta, si ustedes lo vieron cómo rodó. Bueno, después, un tema también tiene que ver con la exposición, ¿sí? Con la exposición con cuidado a la temperatura ambiental de niños. ¿Por qué? Porque el chico al estar quemado tiene una temperatura corporal elevada, ¿sí? En el primer estadio, la temperatura corporal es muy elevada. O sea que si nosotros le cambiamos bruscamente la temperatura, también puede llegar a haber un shock, ¿sí? Por este cambio brusco de temperatura. Entonces también hay que cuidar justamente eso. Ni mucho calor ni mucho frío. La temperatura ideal sería 24 o 25 grados, la ambiental. ¿Se entiende? Parece una tontería, pero es importante esto. Y bueno, y en caso de necesitar reanimación, nosotros vamos a considerar y utilizar las maniobras que tienen que ver con el RCP. Algo que yo quería mencionar también en esta clase es que de todos los algoritmos que vienen viendo con nosotros, conmigo y el profe Miguel, de todos, digamos, estas situaciones se puede suscitar la muerte. Cuando hablo de suscitar la muerte, me refiero a que por ejemplo, la otra vez vieron intoxicación con el profe, ¿no? Y no me acuerdo qué otro tema habíamos visto, o creo que todavía íbamos por ahí, no recuerdo bien, ¿sí? Pero de todos los algoritmos puede llegar a ocurrir un paro cardiorrespiratorio. ¿Cuál es el procedimiento para el paro cardiorrespiratorio? El mismo, ¿sí? El mismo que se utiliza en la asistolia, que es la administración de adrenalina, la reposición de líquidos en caso de que sea necesario, el bicarbonato, ¿sí? La utilización de todas las drogas del carro de paro y las maniobras de reanimación. En el caso de los bebés, 2 compresiones, una ventilación. En el caso de los niños, 15 compresiones y 2 ventilaciones. ¿Se entiende? Entonces, por eso, según el tipo de quemadura, muchas veces los niños pueden llegar a hacer paros cardiorrespiratorios por esta intoxicación con monóxido, por la deshidratación severa y la acidosis, o por el shock por dolor. Por eso es muy importante, como primera medida, ni bien logramos el acceso venoso o no, ¿sí? La administración de opioides. Cuando hablamos de opioides, ¿hablamos de qué? De morfina, ¿sí? Nubaína y meperidina, que esto anótenselo porque son las drogas más utilizadas, también el fentanilo, pero produce depresión respiratoria, entonces no entraría dentro, digamos, de los fármacos más utilizados, pero sí la nubaína, la morfina,
¿sí? Y la meperidina. Bueno, estos fármacos son bastante conocidos, también producen depresión respiratoria, por eso es muy importante reconocer la dosis exacta, digamos, de la administración de este tipo de analgesia, ¿no? Y es el más eficaz en el caso de los dolores por quemaduras, ¿sí? Se recomienda esto, porque algunos dicen, bueno, ponerle un diclofenac, un ketorolac, un ibuprofeno. No, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. El que realmente inhibe el dolor y puede evitar el shock por dolor, o el paro cardiorrespiratorio por dolor, es, digamos, estos 3 fármacos que yo les mencioné. Ahora, la dosis de morfina es, para cuando ustedes tienen que administrar morfina en un niño pequeño, es una ampollita, la llevan a 10. Y la dosis es 0,01 si es un bebé pequeño, ¿sí? Y 0,3 por kilogramos si es un niño grande, ¿sí? ¿Se entiende? Eso también es importante. Después igual yo les voy a pasar una tabla porque vamos a tener una clase de fármacos, de los más utilizados, porque los fármacos son muchísimos. Si tuviéramos que dedicarnos a farmacología, necesitaríamos un curso de por lo menos un año, ¿sí? Pero vamos a hablar de los más utilizados, y dentro de este es la morfina. O sea que en algún momento vamos a hablar de las drogas del carro de paro y su administración, ¿sí? De todas, de las más frecuentes, de las más utilizadas. Pero bueno, ¿se entiende que es necesario el tratamiento para el dolor en el paciente quemado? Además de qué, de la reposición de líquido, además de qué, de lo principal, de lo que tiene que ver con lo ventilatorio y lo respiratorio, el intercambio gaseoso, ¿sí? Bueno, vía aérea. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que evaluar en la vía aérea? ¿Sí? Es justamente lo que yo les decía, si fue por quemadura, si fue por exposición a gases, si el lugar estaba quemado, si el lugar estaba cerrado, esas cosas son las que nosotros tenemos que tratar de averiguar, o que eso nos puede llegar a contar el bombero que lo trajo, o el de la ambulancia, o el mismo familiar que está en condiciones de hablar, ¿no? Después, ver si la otra forma en que puede llegar a haber obstrucción respiratoria puede ser justamente por la quemadura de las vías aéreas superiores, ¿sí? Y también sí, de todo lo que tiene que ver con las vías aéreas superiores. O también por lesiones en el cuello, ¿sí? Entonces, son cosas que nosotros debemos verificar, y por eso es importante que abran la boca, verificar la boca, y que no haya inflamación de la zona de la orofaringe, ¿sí? Que es toda la zona de la garganta y demás. A ver si tengo una foto acá. Acá está. Por ejemplo, si ustedes observan las narinas en un niño y perciben esto, ¿sí? Que ven que se ve como un hollín negro, ¿sí? Que en la apariencia solamente ven el hollín negro, prepárense porque es probable que este chico entre en paro cardiorrespiratorio, porque quiere decir que estuvo inhalando, digamos, el dióxido de carbono y todos los tóxicos productos del incendio, ¿sí? Que fue por lo que murieron los jóvenes en Cromañón, ¿sí? Por inhalación. Por ahí no tenían quemaduras aparentes, pero sí tenían justamente este tipo digamos, de inhalación que no se dio abasto y con los tiempos no llegaron a tiempo y muchos de ellos murieron, ¿sí? Muchos, bastante. Porque recuerden que en el Hospital Ramos Mejía fue uno de los lugares a donde se trató digamos, las víctimas del incendio de Cromañón, y contaban los compañeros de la guardia que estuvieron en ese momento, y yo no estuve, que acumulaban los cuerpos en pilones porque llegaban todos intoxicados con monóxido y se iban muriendo, ¿sí? Y no les daban las manos para resolver esto, ¿sí? Entonces, justamente cuando nosotros tenemos una víctima de incendio, tenemos que verificar todo esto. Ventilación. Tenemos que asegurar la oxigenación, ¿sí? En caso de que necesite respirador o no, eso también evaluar la necesidad. Y un estudio importantísimo para todas las víctimas de incendios y de quemaduras productos de incendio, ¿sí? Es la extracción del estado ácido base, ¿sí? Del gas.
que puede ser venoso, pero preferentemente arterial, que esa es la que se saca en una jeringuita heparinizada, ¿sí? Y de forma inmediata se lleva al laboratorio y según esa evaluación, si se ve la necesidad de, por ejemplo, de bicarbonato, ¿sí? Por vía endovenosa, que, digamos, para revertir la acidosis en caso de que exista, uno eso, o también se ve la necesidad del tratamiento con la cámara hiperbárica, ¿sí? Después, otro control, una vez tratadas las quemaduras y el dolor, es la radiografía de tórax, para ver la presencia de edema, de lesiones, ¿sí? O de neumotórax. ¿Mm? Y en caso de que, digamos, de otro tipo de quemadura, también, por ejemplo, por ingesta de cloro, de ácido, también se hacen estudios como la fibrocopía, que es para detectar, o sea, a través de una camarita, si hay alguna lesión o quemadura en toda la zona de la vía aérea superior, ¿sí? Eso para evitar que haya lesiones de, digamos, complicaciones con respecto a eso. En la circulación, ¿qué se va a observar? ¿Sí? Se va a observar la presencia de las ampollas, de lo gruesos que son, ¿sí? Si son cortas o no, ¿sí? Otra cosa que nosotros debemos asegurar como siempre es el acceso venoso, ¿sí? Como primera medida, nosotros cuando lo vemos, además de la parte ventilatoria, ya le estamos colocando un acceso venoso y comenzamos con la reposición de líquidos, ¿sí? Bueno, después, además de todo lo que tiene que ver con los análisis sanguíneos y de tratar de calcular la cantidad de pérdida de líquido y demás. Ahora yo les voy a enseñar, digamos, la forma en la que ustedes tienen que calcular la cantidad de solución que necesita para reponer el paciente quemado, ¿sí? Hay una cuenta para eso. Todo esto se va a calcular según la extensión de las quemaduras y la localización. Bueno, justamente acá tenemos lo que yo les estaba mencionando, que tiene que ver con la reposición de líquidos, que era a dónde quería llegar, porque este es un tema importante. Igual nosotros en principio siempre cargamos un Baxter de 500, pero lo que sí tienen que saber es que a un niño jamás le van a abrir del todo, como si fuera un adulto, con un macrogotero, porque se puede encharcar, ¿sí? ¿Qué es encharcar? Encharcar es cuando se llena de líquido los pulmones y el sistema, ¿sí? Y esto puede producir dificultad respiratoria, problemas de gasto cardiológico mayor, ¿sí? Un montón de complicaciones. Por eso es muy importante regular el flujo de los líquidos que se van a necesitar con los niños. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Pues yo estoy de hablar y por ahí te quieren preguntar algo. ¿No? Bueno, No, entonces, profe. entonces Se continúo. entiende muy bien. Bueno, las soluciones que se van a utilizar para la reposición de líquidos son el Rincher lactato, ¿sí? El Rincher lactato es uno de los fluidos, se puede decir que es uno de los mejorcitos para el caso de la quemadura, porque como tiene electrolitos y otros compuestos, ayuda a recuperar ese déficit, ¿sí? Pero en caso de que no haya, porque en muchos lugares no hay, se puede utilizar la solución fisiológica, ¿sí? Que también la solución fisiológica ayuda a reponer el líquido plasmático. Ahora, ¿cómo sabemos cuánto líquido vamos a necesitar? Ay, justo se me va a cortar. Los primeros es según el peso y la edad de los niños, ¿no? Porque si hablamos de un niño que es menor de 10 kilos, cuando hablamos de un chiquito de un año o un poco menos, porque estos chicos también se queman, ¿sí? Hablamos como 100 mililitros por cada kilo del niño, ¿sí? Como reposición. Pero cuando hablamos de 100 mililitros por cada kilo del niño, supongamos que tenemos un chico de 9 kilos, ¿cuántos mililitros son? 9 por 100, ¿cuánto es? 900 mililitros, ¿sí? Entonces, esta reposición de líquido, ¿sí? Es la cantidad que es como
más o menos para que ustedes tengan en cuenta, es menos de un litro, ¿sí? Se tiene que, se puede decir que es un plan de mantenimiento de reposición de líquido para un chico quemado. Pero después hay otras cuentas que hay que tener en cuenta en el momento de la urgencia. Pero para la reposición de líquido, en 24 horas, un niño tiene que recibir un plancito de 24 horas de 900 mililitros hora, ¿sí? A todo esto ustedes tienen que calcularlo. Si tiene 24 horas, ¿cuántos mililitros tiene que recibir? Lo estoy haciendo hacer cuenta y ahora le vamos a hacer ya agarré la calculadora, ¿no? Porque ya veo que no me, no me están haciendo las cuentas, chicas. Bueno, entonces hacemos 900 dividido 24 horas, ¿sí? Me da a razón de 37 mililitros, .5 por hora en un chico de 9 kilos, ¿se entiende? Esto es en un plan de mantenimiento. No es lo mismo el plan de expansión en el momento de la urgencia, ¿sí? Pero también lo que se tiene en cuenta a la hora de la reposición de líquidos es el porcentaje de la quemadura. Y para calcular según la cantidad de mililitros que va a necesitar el niño, ¿sí? A la hora de reponer, en el caso de las quemaduras, esta es la fórmula que se debe utilizar. No sé si la ven acá, que dice 4 mililitros por el porcentaje de quemadura por el kilo del niño, ¿sí? Según ese valor, se va a saber la cantidad de mililitros que necesita ese niño según las quemaduras que tiene. ¿Se entiende? Igual este cálculo lo hacen generalmente los médicos, pero no está de más que nosotros sepamos hacerlo. Ahora, en el caso de, cuando hablamos de los requerimientos basales, cuando hablamos de requerimiento basal, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un plan de base que necesita ese paciente una vez estabilizado, ¿sí? Es el líquido que necesita diariamente. Bueno, entonces dijimos que en el chico que es menor de 10 kilos, ¿sí? O 10 kilos, la cuenta para la reposición de líquido basal va a ser de 100 mililitros por cada kilo, ¿sí? Del niño, hasta los 10 kilos. En el caso de los chicos que son, digamos que pesan más de 10 kilos, ¿sí? Los primeros 10 los vamos a calcular como yo les mencioné, que van a ser 100 mililitros por cada kilo, ¿sí? Pero los de la segunda parte, si pesa 20, supongamos, va a ser 50 de esos 10 kilos que nosotros le sumamos, para llegar a 20, van a ser 50 mililitros por kilo, ¿sí? Eso dentro de los primeros 10. Ahora, si el chico pesa más de 20 kilos, después de los 20 kilogramos, ¿sí? Van a ser 20 mililitros por cada kilo. O sea, si pesa 25, le vamos a poner 20 mililitros por los 5 kilos más para llegar a 25. No sé si se entiende lo que quiero decir. ¿O no? ¿Lo dije como un trabalenguas? Sí, profe, más o menos, entendí, no entendí Más o menos. mucho. Voy a volver a explicarlo, porque yo sé que no es fácil. ¿La cuenta? Sí. Ahora, los primeros 10 kilos de un chico, ¿sí? Tenemos un chico de 22 kilos, supongamos, ¿no? Los primeros 10 kilos los tenemos que calcular en fluido a 100 mililitros, ¿sí? Por cada kilo. O sea que nos va a dar, ¿cuánto? Nos va a dar 1 litro, o sea, nos va a dar 1000 mililitros. ¿Se entiende? Los primeros 10 kilos. El chico pesa 22. Los segundos 10 kilos, que me van a sumar 20 kilos totales hasta ahí, voy a calcular 50 mililitros por cada kilo. O sea que voy a tener que 500 mililitros más. Entonces voy a sumar los 1000 mililitros más los 500, me están dando 1500. ¿Se entiende? Sí. Ahora, los últimos 2 kilos, pasando los 20 kilos, los voy a calcular a 20 mililitros hora. Entonces, ahí tengo 40 mililitros más, ¿se entiende? Porque son 2 kilos, 2 por 20, son 40. Entonces me queda un total de ¿cuánto?
de 1500, ¿sí? 1540 mililitros en 24 horas. Sí. ¿Me entendieron ahora? Sí, que vendría a ser 3 frascos de... 3 frascos y medio. 3 frascos y un poquito más, ¿sí? Un poquito más, sí. En 24 horas. Bien. Y en el caso de los niños pequeños van a utilizar microgotero, y en el caso de los niños grandes van a utilizar, cuando digo grande hablo mayor de 14 años, van a utilizar macrogotero. Como adolescente ya, ¿no, profe? Sí, sí. Es según el tamaño del cuerpo también. Importantísimo en el paciente quemado el control electrolítico, o sea, de ingreso y egreso. Tiene que haber una hoja donde se mida lo que entró por guardia, y después al final las 24 horas, y lo que salió. Cuando hablamos de salir, hablamos de ¿qué? De orín, ¿sí? Y en algunos casos también se calcula lo que le dicen las pérdidas insensibles, pero eso es otro tema, tiene que ver con la evaporación. Y después también las pérdidas ya al principio se evaluaron cuando se midieron las ampollas, la magnitud y todo lo demás para la reposición de líquido. Pero en principio es lo que se desecha. Lo que se desecha vendría a ser ¿qué? Eliminación, la orina. También otro tipo de pérdida de líquido que nosotros tenemos que valorar es la presencia de diarrea, ¿sí? La materia fecal se debería pesar aproximadamente también para saber cuánto se pierde de sustancia ahí, ¿sí? Y en caso de vómitos o de drenajes, también se debe valorar ese volumen perdido. ¿Para qué? Para reponer. Bueno, justamente acá está lo que yo les mencionaba, ¿no? El débito urinario debe mantenerse al menos a 1 mililitro por cada kilo. O sea que en 24, digamos, más o menos, en los intervalos de control urinario, más o menos en 24 horas, el pacientito tiene que orinar a razón de 1 mililitro por cada kilo que tiene. Si el chico pesa, por ejemplo, 20 kilos, ¿cuánto vamos a esperar nosotros? ¿20 por 1? Por un mililitro, por un mililitro kilo. Sí, son 20 mililitros, ¿sí? Y estamos hablando de esto por cada micción, o sea, no en 24 horas porque si no estaría anúrico. Pero también teniendo en cuenta que la edad del niño, ¿sí? Otra cosa que nosotros tenemos que valorar es la presión arterial, según la edad, ¿sí? Que eso ya lo vimos, los parámetros vitales según la edad. Me queda 1 minuto, ¿sí? También se debe valorar el hematocrito porque el hematocrito disminuye en las primeras 24 y 48 horas, ¿sí? Puede haber aumento, puede haber disminución. A veces lo que hay es aumento, se ponen poliglobúlicos los chicos quemados, pero a veces también baja, desciende. Y súper importante, como yo les decía, el balance hídrico y las pérdidas de ingreso y egreso, y también la pérdida de líquido a través de las quemaduras en caso de que todavía haya pérdida de líquido. Ahora se va a cortar, en 10 minutos les vuelvo a mandar el link para que vuelvan a ingresar, ¿sí? Decía que se iba a cortar. El otro día no se cortó la clase completa, profe.